Hola a todos, ya llevamos un camino recorrido. Yo creo que a esta altura podemos ir a lo mejor en el 14 de todas estas exposiciones. Y bueno, yo voy a tratar de transmitirles o de compartirles mi experiencia personal, más allá de lo teórico o de lo que pudiéramos sentir, ¿no? Por formación tengo una mirada numérica, pero yo aprendí, sin embargo, a mirar primero el tarot y me causaban ciertas situaciones como las que acaban de decir ellos, que como por qué cómo le vamos a poner número al arcano loco. Y a mí no me cuadraba cómo hacemos el tránsito en el 21 para pasar a los arcanos menores. No lo entendía, ¿no? ¿Dónde? Porque si el loco es inicio, es movilización, ¿cierto? ¿Por qué no puede ser 22? ¿No? Y bueno, y ahí comencé, y eso es un poco lo que les quiero transmitir a través de lo que... Y es una propuesta. Yo creo que todos aquí hemos dicho que nada de lo que traemos es verdad, ¿no es cierto? Y sobre todo desde mi punto de vista, cuidar mucho a la persona que nos está consultando. Esa hora o esas 2 horas, lo que uno esté trabajando con el otro, es muy relevante poder transmitir realmente no lo que uno quiere, sino lo que la persona requiere en ese minuto. Y eso es también conversar con las cartas, ¿no? A veces nos podemos poner un ego súper alto y empezar a indicar cosas, y yo entiendo al Álvaro en su postura de que no es adivinatorio en ese sentido, ¿no? Porque nosotros vamos a estar forzando algo en lo cual no tenemos derecho, por lo menos así lo pienso yo, ¿no? Entonces el enfoque que voy a dar es tratar de mostrar la numerología correspondiente a los arcanos menores para poder construir a nuevo vocabulario, a nuevos arqueotipos, darle un sentido más cualitativo. Bueno, la utilización de los números ha tenido por siempre una importancia en el ser humano, ¿cierto? La historia ha demostrado que por coincidencia no hay números que determinan o dan diversas situaciones. Yo puse aquí un ejemplo, pero ¿qué es lo más conocido? Por ejemplo, las catástrofes naturales, las guerras, no sé, todas las condiciones que nos producen como comunidad, ¿no? Como mundo, algún tipo de impotencia, de sufrimiento, de dolor. Y todo eso está, en alguna medida, por los estudiosos demostrado que el 11 participa allí. Y por eso aprendí a usar el Tarot Reader y no el Marsella, porque numerológicamente a mí, en lo personal, me hizo mayor sentido, ¿no? Para mí, y eso es un poco de lo que voy a tratar de hablar en todo este momento, es tratar de mostrarle las convenciones que uno mismo a lo mejor puede ir estando no en la verdad, y que eso uno, en su propia verdad me refiero, uno lo va descubriendo con el tiempo, ¿no? Eso te lo da la experiencia. Entonces, bueno, en ese sentido yo uso el Reader. No lo traje hoy día, me lo prestaron una participante que viene de Argentina, lo cual nos tiene bien contentos que haya venido a ver a su... Tenemos un participante que vino de Perú también. Alguien de Perú, es muy interesante eso. Entonces... ¿Hoy levanta la mano para aplaudirlos? Bueno, entonces voy a tratar de hacerlo bastante rápido porque quiero mostrar una matriz en la cual yo trabajo, que es una cuestión que me llevó años a través de distintos aprendizajes, que a lo mejor no es muy fácil, pero puede a lo mejor dar un indicio, abrir un espacio en ustedes como para intencionar las cosas más matemáticamente, conjuntamente con la dulzura de lo que nos ofrece la carta, ¿no? Entonces, por ejemplo, es lícito que nosotros preguntemos por qué nacimos en un día determinado a una hora, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? No en otra, ¿no? Porque también van a existir personas que nacen el mismo día, el mismo año, la misma hora, pero van a haber unas fracciones de segundos que hoy día no tenemos los instrumentos para poderlos medir y darnos cuenta que ese ser es único, porque no va a tener el mismo minuto donde nace, ¿no? Y lo mismo la concepción y todos los principios que nos mueven en nuestra vida, ¿no?
Bueno, y la reflexión es un poco extender este tema a las creencias, a la ideología, a la religión, a todo lo que nos envuelve en el día a día. Entonces, como comienzo el estudio matemático, se incursionó que la incidencia que tenían los números en estos eventos en el ser humano, en su historia, como el nacer o morir, era importante. Y eso se conoció como numerología. Y se le dio una connotación adivinatoria. ¿Ya? En ese mismo instante se separa el análisis científico-matemático y, al igual que la astrología de la astronomía o la alquimia de la química, y la primera, ¿no es cierto? Esta última, la alquimia de la química, se considera en un carácter protociencia, es decir, algo que está en proceso, y en cambio la numerología y la astrología son pseudociencias, cosas que no están demostradas, ¿no? Una de las especulaciones es posible establecer que la numerología se relaciona de alguna manera al tarot, y así lo he vivido yo. En algunos momentos, si bien la carta me puede ofrecer algunas inspiraciones, ¿no?, en mi vida personal, no cuando atiendo a otra persona, en mi vida personal, me han causado cierta interés en conocer por qué hay situaciones tan radicales en la vida de las personas, en tus familiares, y bueno, hay muchas teorías respecto a eso, ¿no?, que uno lo trae en el ADN y etcétera. Pero también hay momentos y espacios que son convenciones, porque el tiempo finalmente es una convención humana, ¿cierto? Determinamos cuándo es la hora, cuándo parte el día, cuándo es la noche. Esa fue una convención que en algún momento nació. Entonces, en ese sentido, con los distintos tarot, yo usé todos los tarot para encontrar cuál era el que mejor me identificaba, y logré entenderme con el reader de distintas formas, o sea, con distintos autores, pero entenderme básicamente por el tener el convencimiento propio de que para mí era más válido el lugar donde estaba ubicada la justicia y no la fuerza, ¿no? Bueno, y en ese caso se empezaron a utilizar muchos naipes, y en eso ya hemos hablado acá. Y, por ejemplo, toda esta historia narra cómo nos hemos ido comportando y lo que necesitamos saber de lo que nos viene, como si en lo que viniese nosotros no tenemos responsabilidad, ¿ah? Y con este siglo, yo creo, con esta etapa, con lo que decía recién Aníbal, es que el mundo se ha transformado, lo hemos transformado en cosas que no nos gustan, pero también hay una fuerza positiva y muy importante de gente que trabaja por cosas que nos gustan. Y desde esa mallada, para mí el carro también es importante. Si bien es cierto, imagen y todo lo que se mencionó acá, el carro también me ayuda a decidir en algún minuto conducir mi vida y no dejarla conducir, ¿no? ¿Por qué? Por el consumismo, por la compra, por lo que sea, ¿no? Y desde esa mirada yo he tratado de enfocar los análisis que he hecho. Entonces, por ejemplo, los arcanos son 78 cartas, de las cuales el 22 son arcanos mayores y 56 arcanos menores. Para mí cada una de estas cartas tiene un componente ético, moral y adivinatorio, ¿ya? Que para mí por lo menos cruza mi vida en el sentido de tener responsabilidad frente a lo que hago, y sobre todo cuando leo una lectura a otra persona. Ahora, en la carta está asociado un número que siempre el loco es 0, y yo les decía, me faltaba este eslabón, ¿no es cierto? Bueno, entonces una definición de la numerología que podemos centrarla es que el estudio del significado oculto de los números también nos produce adivinación, podemos también adivinar. Recuerden que detrás de eso también están los arcanos y las 78 cartas. Entonces eso también es interesante, porque uno se pregunta, bueno, si la energía que nos mueve, ¿cierto?, está numéricamente, somos numéricamente afectados, ¿cómo me paro yo desde ahí? ¿Con qué dulzura? A través de las figuras del tarot, ¿ya? Retomando la idea de que existe un orden en el universo donde abarca desde el átomo hasta el sistema solar y las posibilidades
que disponemos para lograr comprenderlo dentro de una perspectiva lógica, desde ver lo micro, lo pequeño, a lo macro, los números sin duda pueden abrirnos ese espacio, ¿ah? Que puede ser interesante de recorrer. Por ejemplo, lo que ya decíamos, cuando nacemos, pero también qué es lo que tenemos que construir, qué es lo que nos gusta, de qué es lo que somos felices, qué es lo que ese instante de felicidad nos hace estar hoy día aquí, por ejemplo. El compartir una idea en la que todos estamos, ¿no? Entonces la numerología le da un valor cualitativo a los números y eso es lo que yo un poco he trabajado. Las convenciones que existen hoy día es que uno trabaja del 1 al 9, ¿no es cierto? Y los otros en alguna medida se van reduciendo. Y aquí existe, por ejemplo, los números maestros que son el 11, el 22, el 33, el 44, que básicamente se les considera números maestros porque son dobles, ¿no? 1, 1, 2, 2. Pero además si uno los suma dan 2, 4, 6, 8, ¿no? Y hay autores antiguos, de por lo menos de 50 años atrás, que han estudiado cada uno de estos números, ¿no? Y los han relacionado con el tarot. Por ejemplo, si tenemos la carta 13, que es sin número en el Marsella, y que para mí es el 13, es una carta que puede en el fondo dar un significado de profunda transformación. Y lo que alguien dijo por aquí en algún minuto fue que uno aprende de estas profundas transformaciones, ¿no? Que por algo están, es como que eso es lo que entendí. Pero el 13 también está constituido por el 1 y el 3, ¿cierto? Y el 1 es el mago y el 3 es la emperatriz. Por lo tanto, uno también podría decir que en este camino de transformación yo tengo algo que hacer en él. Y puedo ponerle creatividad y puedo ponerle energía positiva para poder tener aprendizaje en mi camino. Y esa suma de 13, por ejemplo, nos da 4, que finalmente si yo logro hacer mi trabajo, ¿cierto? En la lógica de este camino, voy a lograr obtener la estabilidad que quiero, posesionarme en un lugar y en un espacio para poder mirar y pensar qué sigue, ¿no? Aquí hay distintos tipos de tarot, por ejemplo el tarot hermítico, el Rider, el tarot de Marsella de Oswald y el de Comber. Entonces, ¿por qué lo muestro? Porque yo a través de esa matriz, que hay muchos estudios al respecto, generé una matriz numerológica y por eso se los traigo a colación, como para entender un poco que está el 1, el 2, el 3, ¿no es cierto? Pero que esa carta representa el mago, la sacerdotisa, etc. Entonces, todos los diseñadores, autores han concebido sus propias interpretaciones y ellos tienen que ver con el sentido que lo haga. Por ejemplo, aquí en los expositores vimos que 2 tienen sus propios tarot y que le han hecho modificaciones que para ellos tienen una significancia. A eso me refiero, ¿no? Y eso tiene que ver con la historia de cada persona, con las creencias, la cultura, el orden, cómo se pueden establecer los distintos patrones. Y en el caso de poder conducirme del 22 al 23, tuve la fortuna de encontrar un libro que lo escribieron 2 autores, Havane y Bunker, que señalan que si bien el loco es un inicio, ¿no es cierto? Y que pueden estar en lo cierto o en lo equivocado, pero es lo que encontré, también es el eslabón para continuar la historia con los arcanos menores. Entonces, si el mago es el número 1, nosotros podemos señalar que finalmente podemos tener en esa matriz que mostré, donde el loco aparece acá arriba, también lo podemos poner al lado del mundo, ¿no? Entonces, dentro de eso han existido convenciones y por eso he sido enfática en decirlo, que finalmente se ha establecido que el número 23 parte por el fuego, que son los bastos, ¿ya? Esa es una de las teorías que existen y que hoy día aquí en Chile por lo menos he tenido la oportunidad de conocer a varios que las utilizan de esa misma forma. No hay mayor explicación, es solo que se definió de esa forma.
Y luego del fuego vienen las copas, ¿ya? Y luego de las copas viene el aire y finalmente viene el oro. Y terminamos numerológicamente con la carta 78, que es el 10 de oro, ¿no es cierto? Y que en el fondo nos cierra el proceso vivido. Entonces, para mostrarle un poco, el 23 es el rey de bastos, le sigue la reina, 24, 25 y 26. ¿Ya? Para mostrarles un poco, traje que, si bien es cierto, parte con la cortesana, con los cortesanos, ¿no es cierto? Después hay un quiebre y no parte por el 10, parte por el as, ¿ya? El número. Y en el as, acá puse los 4 ases, donde los números que rigen, en este caso al as de bastos, el 27, el 41, el as de copa, el 55, el as de espada y el 69 de oro, ¿ya? Si bien es cierto, la numerología normal siempre va a reducir estos números, y yo empezaba a trabajar y adentrarme en esas cartas para poderle conocer más vocabulario, más expresión, y no reducirla a un solo número, ¿ah? A veces cuando uno hace una lectura y ve distintos, lo primero que te llega es la imagen, si bien es cierto, pero los números también relacionan cosas dentro de esa mirada, ¿ya? Entonces aquí le traje una tabla que después la podemos compartir para que ustedes puedan hacer en su casa, ojalá, su propio matriz, y puedan reconocer, sobre todo a mi modo, por lo menos a mí me ha servido, a revisar aquellos años en que lo pasé mal, y a revisar en los años en que lo pasé bien, ¿ya? Para poder establecer en el fondo qué significancia dieron en mi vida esa numerología en el momento que nací, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la tabla y, por ejemplo, el rey de espadas parte en el 51, termina en el 64, y el rey de oros parte en el 65 y termina en el 78, ¿ya? Entonces, algunos acuerdos que yo he tratado de decir aquí. Primero, el que quiere lo toma, obviamente, es solamente una idea, pero como soy científica yo pruebo acierto y error siempre. Entonces, en ese sentido he podido ampliar esa frontera, ¿no? Primero, el orden que se establece, que es fuego, agua, aire, tierra. Después, que los palos están ubicados, primero el rey, la reina, después viene el as, y que terminamos con el 10. Esa es otra concepción que tengo que tener para poder trabajarlos más seriamente, más a largo plazo. Y finalmente mostrarles la matriz de otra manera. Yo puse ahí un ejemplo, pero lo que quiero transmitir es lo siguiente. Uno puede terminar con el año, con el día que nace, y el mes puede predecir el año que estás viviendo. Eso se puede hacer. ¿Y cómo lo plasmé yo? ¿Tenemos una pizarrita? No, porque me interesa más que abramos un poco en nuestro espacio mental, digamos, para poder dejar ahí un algo, ¿no? Nada más. Entonces, por ejemplo, si la casa primera es el 1, que es el mago, ¿cierto? Y yo estoy viviendo, como aparece ahí, un año 7, que lo viví en 2015. Eso no es mi cumpleaños, pero lo puse en números pequeños porque esto tiene una complejidad importante. Pero yo quise ver, por ejemplo, que el 2015, ¿qué le pasó a esta persona? ¿Cómo vivió? ¿Qué ocurrió? Entonces yo parto mi matriz con el número 1, donde es el mago, pero soy 7. ¿Qué les dice eso a ustedes? ¿Alguna idea? ¿Qué podría yo pensar que esa persona se va a parar ese año, cuando inicia su cumpleaños, estando en la casa del mago, pero siendo 7? ¿A alguien se le ocurre algo? Que todo lo que esa persona, digamos, realice va a depender de sus propias decisiones por donde quieran arreglar su vida, finalmente. Que puede pasar, como explicaba Aníbal, que se vaya por el lado fácil y se vaya por la imagen y no por lo profundo, por lo que tiene que tomar, por ejemplo, y ver los riesgos, ¿no? Que eso ocurre estando ahí.
Bueno, y si uno sigue la numerología de 8, 9, 10, qué sé yo, te vas a dar cuenta que llegamos al final en la casa 21, que es donde está ubicado el mundo, con el número, en este caso, 27, que en la tabla anterior era el as de basto. ¿Qué me significa? ¿Qué significancia pueden darle al 27 en la casa del mundo? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Sí? Familia, conseguir las metas sobre los proyectos que las personas tienen sobre familia, sus bases de familia. Exactamente. Por ejemplo, también yo podría decir que logró pasar el año, por ejemplo, y cumplir un sueño que tenía pensado tal vez de tiempo atrás y no lo pudo hacer, por ejemplo. Logros materiales también, logros materiales, logros de una labor. Exactamente, algo que tenía pensado y no lo pudo hacer. Por ejemplo, eso hace sentido solo y cuando tú estés conversando contigo mismo o estés atendiendo a una persona y la persona te vaya diciendo sí o no. Porque uno aquí no puede hacer especulaciones, es más bien tratar de guiar, ¿no es cierto?, lo que uno está mirando, pero con bastante delicadeza, y yo en el sentido de no imponer, ¿sí? ¿Cómo podemos saber, según ese cuadro, en qué casa estoy? ¿Cómo hago la definición? El cálculo numerológico es sacar tu número arcano, que en el fondo es sumar todos los números que tiene tu fecha de nacimiento, y ahí te puedes posesionar y conocer el día en que naciste, cómo fue eso, ¿no? Cómo estuvo. Ahora, si quieres saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que quieres estudiar, lo que te ocurrió el 2014, le sumas a tu día y a tu mes 2014. Y eso lo pones allí, ¿no? Y sigues. Entonces llegamos a la matriz como de este enfoque, ¿no? Donde está el 7, el 8, el 9, el 10. Y yo en esta he podido entender que, por ejemplo, si tenemos en la casa 15, que es la casa del diablo, ¿no?, tenemos el arcano mayor, el juicio. A mí, en lo personal, me trae inmediatamente a concebir la resignificación de lo que estoy haciendo, ¿no? A mirar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que va a ocurrir en el año. A no dejarme aprisionar por cosas que no son de mi propia vida, ¿no?, sino que me la... ¿Y cómo puedo llegar a resignificar y salir de ese proceso mediante una transformación que sea material? Porque recuerden que el diablo es material y concreto, ¿no? Por ejemplo, esa es una interpretación. Yo los invito a que traten de hacer su arcano, busquen años y vayan viendo cómo fue, porque lo interesante de aquí es no volver a cometer los errores que nos hicieron sufrir, ¿cierto? Y ver cómo podemos ir creciendo como personas, ayudando al otro, ayudándonos a nosotros mismos, pero por sobre todo haciendo de este mundo un poquito mejor, ¿no? Eso es mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un trabajo súper interesante. Me gustaría poder ir a alguna librería a comprar un libro de esos. Tenemos un par de minutos para las preguntas. Quería saber si va a dejar la primera Después me pueden escribir por mail. Va a estar disponible mi mail también para que vayamos conversando y poder ir ayudándolo en esta mirada, porque no es fácil. Aquí alguien me comentaba que ella tiene mucha facilidad con los números y eso ayuda, obviamente, ¿ah? Porque el número también, cuando uno vibra en ese sentido, es interesante, porque toda nuestra vida está marcada con números y nosotros no le hacemos caso a veces. Sí. No, bueno, quería decir que tu trabajo es bastante interesante, pero con experiencia humilde.
quería agregarte algo para ver si tú lo has visto también, que a esa tabla, esa matriz que tú hiciste, también está el concepto de los 9 años, porque se van terminando ciclos, y cada 9 años se van terminando ciclos que uno tiene que ir pasando por la vida, y si tú no terminas ese ciclo los 9 años, se vuelve al primer año, pero más duro, o sea, más fuerte, más potente todo lo que tienes que trabajar. Y también los meses, también bien interesante, que no sé cómo explicarlo, es que esos 9 años, pura matemática, a los 4,5 meses te pasan cosas súper potentes que tú tienes que aprender. Y los años pares, años impares. También eso, como ir agregando esa matriz que me encontré súper interesante. Sí, mira, eso es cierto, yo lo he mirado, pero he descubierto con esta matriz que hay ciclos mayores que 9. Sí. ¿Ya? Hay ciclos de personas que son mayores que 9. Y en ese sentido, claro, uno puede ir aprendiendo, pero más que mirarlo desde el punto de vista terrorífico, yo lo invito a mirarlo desde el punto de vista de aprendizaje, ¿ah? En hacernos cargo de qué nos ocurre, el procurar adentrarnos en nuestro propio mago y poder descubrir lo que realmente es nuestra ciencia, nuestra esencia, para poder compartirlo con el resto y poder aportar a la sociedad de alguna u otra forma, ¿no? Pero sí es cierto, al meterse en este tema uno va descubriendo muchas cosas. Y bueno, hay matemáticos que explican números especiales, y también me metí en ese tema, pero para mí me supera, porque la verdad es que solo quiero entender cosas pequeñas, cosas que me permitan aproximarme a algo mejor, ¿no? A algo que me guste más. Cuando el resultado que está uno teniendo en su vida no está dando buenos efectos para uno, uno tiene que pensar, bueno, ¿qué hice? Que el resultado no está funcionando, ¿no? Disculpa, y lo complemento cuando tú te das cuenta que no está resultando, que estás con la mochila muy llena, y tienes que ver en qué estás, si estás en el 1, en el 2, en el 3, y sabes que es súper interesante eso porque tú te das, si eres capaz de hacer este ejercicio, van a ser marcados los años, son marcados los años e inclusive los meses. Sí, tú puedes llegar a establecer cuándo va a ocurrir otro episodio parecido, en lo cual puede que no tenga nada que ver con el anterior, no es que se repita, sino que va a tener que discernir a través de los amantes nuevamente. Y esa es muy interesante mirarlo eso. ¿Ah? ¿Cómo me paré yo a los 14 años en este tema? ¿Cómo me paro a los 28, por ejemplo? ¿Y qué he hecho? ¿Con qué llego al final? ¿No? Ayer conversábamos que uno muere como vive. Y esa es una cuestión muy potente. Según su personalidad. Según su personalidad, me aclaro. ¿Ah? Y eso es muy potente porque no es vivir en la angustia de qué es lo que me va a ocurrir, cómo voy a poder, qué voy a poder hacer, sino que al final es abrirse a un mundo maravilloso, a que todo se puede realizar. Está en mis manos, en mi forma de verlo, ¿no?